El peor momento de Cuba, más vigilados y más reprimidos. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. No es soberana el único ensayo probándose en la isla. A la par, el régimen emprende otros experimentos sociales que fuerzan los límites de la resistencia física y psicológica de los cubanos. El toque de queda es como la guinea del pastel, comentaba alguien en redes sociales refiriéndose a la más reciente medida del régimen cubano para combatir supuestamente la pandemia en momentos que le ha venido como anillo al dedo. Supongo que si no fuera porque los dólares no están llegando en las cantidades que algunos quisieran, el Partido Comunista de Cuba, PCC, consideraría la situación actual como la apoteosis del gran sueño totalitario, aunque igual los imagino alzando copas y gritando con regocijo algo así como nada es perfecto. Lo cierto es que por estos días no es soberana el candidato vacunal cubano contra el COVID-19, el único ensayo probándose en las cobayas de Cuba, sino que pudiéramos hablar de los experimentos sociales que van reforzando los límites de la resistencia física y psicológica de los ciudadanos y que de casi inmediato pudieran proporcionarle a los cuadros dirigentes las herramientas necesarias para frustrar cualquier estallido social. No solo boicotean constantemente con un ejercicio de ciberclarias en las redes sociales, sino que otro escuadrón silencioso estudia el ciberespacio exhaustivamente, analizando relaciones, publicaciones, filiaciones, redes de contactos, aspiraciones y frustraciones personales, y hasta nuestra vida íntima. Tengamos en cuenta casos como el de las imágenes filtradas por el artista Luis Manuel Otero, por ejemplo. Diariamente crean perfiles psicológicos de las personas de interés como si fueran verdaderos expedientes policiales, aunque más sofisticados, de modo que no debería causar sorpresa cuando ese o esa disidente que ha planeado salir de la isla, aunque apenas lo haya comentado con la almohada, se encuentra con un par de agentes que bloquean el paso en la misma puerta de su casa. Y es que la cosa no ha quedado ahí en el mero fisgoneo en Facebook, sino que ha podido ir mucho más allá, tomando como pretexto la pandemia y tal como insinuó públicamente el gobernante cubano hace unos pocos días en el discurso acalorado, estarían empleando la tecnología a su alcance y otras cosas más. Así podríamos deducir que de esta autopesquisa sanitaria, mediante una APK desarrollada en sus laboratorios informáticos, les permite saber exactamente dónde y cuándo estamos en el momento exacto. También ETEXA, el monopolio estatal de comunicaciones, hace su parte gracias al chip que son nuestras líneas móviles. En tanto para ellos no constituye un derecho, sino más bien una amenaza, nuestra privacidad, nuestra individualidad. Las han terminado de echar a la basura con un proceso político que, por lo visto, va en vías de convertirse en un centenario si pronto no surgiera al menos una oposición capaz de comprender a cabalidad el escenario en el que nos estamos moviendo todos y el desafío que representa evadir los controles, ataques y estrategias del dominio cada día más sofisticados. Además, y es un asunto crucial, de ganarse puntos y ofrecer garantías a determinados sectores y actores en este escenario oficialista. Pero es otro tema pendiente igual de complejo. Muy pocas cosas, sobre todo en cuestión de control de información, las ha dejado de casualidad. Pensemos tan solo en algo tan trivial como la ETK, ETEXA Toolkit, que todos descargamos y actualizamos de manera gratuita. Lo fácil que trasciende y se difunde año tras año la base de datos de ETEXA, con todos nuestros pormenores de carnet de identidad, dirección particular, sin que eso constituya uno de esos delitos perseguidos por la Fiscalía, más bien entretenida en casa de coleros y revendedores. Sin duda, en Cuba alguien nos está distrayendo con puros actos de circo, quizás como parte de ese mismo experimento macabro en el que no basta inculcarnos el miedo al contagio, sino además el terror de que cambien la tasa del cambio del CUC por el CUP y la tasa de este con el dólar de un momento a otro, o que desaparezca el CUC y pongan límites al canje, provocándole un infarto a esa madre que ha guardado año tras año los ahorros bajo el colchón, esperando celebrar los 15 de su hija y ahora debe correr a hacer las colas a los bancos, aun cuando por otra parte le exigen distanciamiento social. No es una paradoja, es una cabronada en toda la extensión de la palabra, más cuando ya existe una población temerosa de perder los ingresos a causa del desempleo, de no recuperar lo que invirtieron en un negocio, de que le decomisen los frutos de su emprendimiento, de perder la visa americana que tanto trabajo les dio obtener en Guyana, de que el encierro en nuestras casas sea paradójicamente infinito y que otro ciclón se lleve los plátanos y la yuca y los cerdos se mueran de una plaga y que las gallinas se estresen y no pongan huevos, que se acabe el arroz, que no alcance el pollo,
que les acusen de acaparadores por tener más de 2 paquetes de salchicha en la nevera, de que el comunismo se vuelva eterno y la aduana reduzca aún más el límite de las importaciones en el año, de que la balsa se hunda en el estrecho de Florida y de que el hijo no logre cruzar y que la esperanza de una remesa le alivie el hambre. Son demasiados los miedos. Bajo el terror, con un estómago vacío, nadie puede pensar y actuar con claridad. De eso se trata. Pudiera parecer yo demasiado conspirativo, pero es la realidad de Cuba que nos espera a todos y a la que estaríamos arribando en una coyuntura. Decena de aplicaciones de diseño criollo, muchas de ellas incluso creadas por las Fuerzas Armadas y por las Universidades de Ciencias Informáticas, UCI, de acuerdo con los mismos reportes aparecidos por la prensa oficialista y lanzadas para recopilar mucho más datos que los que pudiera generar desde Facebook, Instagram, YouTube, ese centenar de personas de interés que constituyen el núcleo de la oposición dentro de Cuba. Un número bien fácil de monitorear y no demasiados expedientes a los que se agrega esa otra información tributada al sistema, no solo por las cámaras policiales en la esquina, el control de ingresos y salidas en los aeropuertos, sino además de la APK que regula las veces que vamos a la tienda para comprar aceite y pollo, la APK que gestiona nuestra conexión a internet y la otra que nos facilita nuestras operaciones con las tarjetas bancarias, y el YATYA, diseñado en Rusia, lleno de puertas traseras, pero que usamos porque nos ayuda a ahorrar tiempo y dinero. Aplicaciones que sondean nuestras vidas, tanto como lo hace el sistema empresarial, que no por casualidad es militar, que se encarga de contabilizar e incluso de saber las fuentes de nuestras remesas, más el otro sistema que gestiona más como un perro de rebaño que como un intermediario de nuestros empleos y salarios cuando nos contrata un empresario extranjero, así hasta desembocar en más controles más artesanales, pero igual de eficaces cuando se trata de reprimir, como serían los comités de defensa de la revolución, CDR, más un mar, más bien un pantano de organizaciones gremiales creadas con un propósito similar, es decir, el control de los ciudadanos. La verdad irrefutable, aun cuando no tengamos todas las pruebas necesarias para decir sin duda alguna que nos están mirando, pero además nos están midiendo, y no precisamente para hacernos un traje de carnaval, es tener presente que un gobierno fue capaz de en su momento de crear los CDR y las brigadas de respuesta rápida en cada barrio para vigilarnos, algo que el PCC no tuvo el pudor de ocultar. También echa mano a las tecnologías digitales y a la información para propósitos no solo militares, sino aún más represivos y acaso efectivos. El mismo gobierno que infiltró delincuentes y locos en la embajada de Perú en los años 80 o que disfrazó como ancianos a peloteros profesionales para ganar mediante trampa un partido de béisbol al amigo Hugo Chávez. Bien pudiera usar esa estrategia aún más tramposa contra el enemigo, más cuando no se trata de alardear sobre una victoria deportiva, sino de perpetuarse en el poder hasta ese punto ideal en el que las nuevas generaciones de cubanos nazcan ya con la marcada ideología totalitaria en los genes. Siguiendo con las noticias, el MINSAP reporta 2 muertes por coronavirus y 88 contagiados en las últimas 24 horas. El gobierno de Cuba informó el día jueves de 2 nuevas muertes por coronavirus y 88 personas contagiadas, lo cual eleva a 4.214 las cifras confirmadas por las autoridades sanitarias. Es el mayor número de casos autóctonos desde el inicio de la pandemia en el país, según dijo en su intervención televisiva el Dr. Francisco Urán, director nacional de epidemiología. Estamos en una situación que requiere la participación de todos. No es suficiente con las medidas tomadas si la población no cumple. Llamamos a la disciplina y la responsabilidad. Como siempre, la culpa es del pueblo. Con estos datos, la cifra de muertos por COVID-19 en Cuba sube a 100. Los fallecidos en esta jornada son un cubano de 85 años, residente del municipio San Cristóbal, Artemisa, y una mujer de 87 años en Cotorro, La Habana. El cubano Artemisa era un contacto en un caso confirmado y tenía antecedentes médicos que empeoraron con la enfermedad. Sus síntomas comenzaron el pasado 16 de agosto, un día después ingresó y estuvo 16 días en el hospital. Desde el 27 de agosto presentaba empeoramiento en su cuadro clínico. Se entubó el 1 de septiembre y falleció el día miércoles por un fallo cardíaco. La fallecida también era contacto de un caso anterior, tenía problemas médicos y evolucionó de manera muy brusca. Sufrió los primeros síntomas el 1 de septiembre e ingresó inmediato para su estadía en el hospital, que fue de 1 hora. Tras la conferencia de prensa, Durán afirmó en Twitter que se reportó el mayor número de casos autóctonos desde el inicio del COVID-19 en Cuba
Estamos en una situación que requiere la participación de todos. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que el contenido haya sido de su agrado. No olviden suscribirse. Muchas gracias por seguirnos. Nos vemos en el siguiente informe.